Bueno, entonces, estábamos en esta cuestión del transicionismo o nuevo paradigma. Y yo decía, bueno, está fundamentalmente vinculado a movimientos sociales que son emergentes y reemergentes en América Latina. Este, Claramente aparecen, bueno, el movimiento feminista en los últimos tiempos con una polenta maravillosa, bueno, procesos fuertes en distintos territorios de América Latina, que se expresan de distintas modalidades, distintas formas. Caso chileno es una expresión, la revuelta chilena es una expresión interesantísima y potente de lo que es el pueblo organizado, repensando, reactuando. Bueno, Bolivia, yo creo que el resultado de la elección en Bolivia nos genera una esperanza muy fuerte. Bueno, y procesos de movilización de pueblos originarios en toda América Latina muy fuertes, en Colombia, la minga interna en la zona del Cauca, bueno, un montón de procesos vinculados a toda la zona de los movimientos antirraciales en Estados Unidos. Yo creo que también son significativos. Ahí yo escuchaba a Chomsky hace 3 días en un reportaje que le hacían, y destacaba esa característica de la posibilidad de pensar horizontes de posibilidad relativamente nuevos en función de estos movimientos. Este, bueno, eso sería esos escenarios futuros con tendencialidades que no son iguales, ¿no? Bueno, que inclusive ahí no hay mucha seguridad de por dónde caminar. Por ejemplo, después yo capaz que lo trabajo un poco más, pero ahí hay algunos filósofos que lo ven con más claridad, una salida en un sentido más popular que otros. Bueno, eso capaz que después lo vemos, pero bueno, hay una disputa de futuros que están en marcha. Entonces, en esa disputa, bueno, de presentes y de futuros, ¿no? Que están en juego, este, una universidad en triple crisis. Y esto también yo lo tomo de Boaventura, que de alguna forma, esto pasa con distintas énfasis y distintas profundidades en las universidades de los distintos países, pero Boaventura ya viene diciendo desde desde la última década del siglo XX, la construcción de una triple crisis. Habla de crisis de hegemonía, crisis de legitimidad, y habla de una crisis institucional que tiene que ver esta última, que es la más grave, con los procesos para la universidad pública, autónoma y cogobernada, que la vinculan con gobiernos que no son necesariamente, no tienen una conducción progresista o alejada de conductas neoliberales, que lo hace entrar en colisión y que la ha puesto a la universidad pública en una crisis en la cual la expansión de la matrícula, cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad, no tiene una adecuación económica suficiente como para mantener procesos de calidad y de generalización. Entonces ahí aparece esa crisis institucional que tiene varios impactos a nivel de la universidad, dice Boaventura. Este, Uno de los impactos que tiene, por ejemplo, es que muchas universidades tienden a privatizarse y a contraer presupuestos desde la empresa privada. Eso genera un proceso interno de mercantilización de la universidad. Bueno, con un montón de derivaciones que son distintos en cada lugar. Por ejemplo, en el caso brasilero, en la región central de Brasil, San Pablo, Río, Minas Gerais, esos impactos vinculados a la afiliación al trabajo con empresas y al financiamiento de actividades universitarias, sobre todo de investigación, ha llevado a que hoy prácticamente se pueda hablar de autonomía, pero con mucho cuidado, porque de alguna forma hay un presupuesto básico de la universidad para su funcionamiento en producción de conocimiento que está prácticamente en un corral de ramas, ¿no? Está en un lugar en donde hay un condicionamiento, en donde la autonomía pasa a ser una cuestión muy relativa. Bueno, esas cuestiones de las cuales habla Boaventura, que se ponen en tensión en este escenario pandémico, y que hacen que algunas universidades, por ejemplo, respondan con una situación de legitimación muy fuerte, a punto de partida de producción de conocimiento situado. Aparece, por ejemplo, la producción de ciencia aplicada, en el caso uruguayo y en algunas universidades argentinas, hemos visto que las universidades respondieron, por ejemplo, con la producción de conocimiento aplicado vinculado a los test de diagnóstico de la pandemia. Eso ha sido, en el caso uruguayo, ha sido muy importante, interesante. Ha sido una situación de mucha legitimación de la ciencia como tal en Uruguay, inclusive con connotaciones interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, hubieron casos de laboratorios
de ciencia básica que se reconvirtieron a laboratorios para la construcción de test de diagnóstico. Fue una cuestión muy, que la verdad que nos dio mucho orgullo de que los equipos universitarios, estos equipos universitarios, pudiesen responder pertinentemente a a las demandas sociales de las grandes mayorías de la población con la cual trabajan. Entonces, bueno, esas cosas pasaron, hubo en muchas universidades, por ejemplo, producción de hisopos, producción de protección para cuidar al virus, producción de alcohol en facultades de química que después fueron distribuidos en forma solidaria. Hubo una respuesta muy interesante. Hubieron procesos territoriales muy fuertes, yo ahora los voy a caracterizar, tengo algunos ejemplos. Bueno, hubo una respuesta importante, aún así, yo les digo, por ejemplo, lo que está pasando en Uruguay, hoy estamos discutiendo el presupuesto y el gobierno tiene un incremento cero. Ahora modificó un poco eso, a pedido bueno, de muchas instancias de la población, pero hay prácticamente un presupuesto que no va a dar cuenta de una matrícula en expansión para 2024, que es cuando termina el quinquenio presupuestario. Entonces, bueno, pero volviendo más allá de crisis con hegemonía, legitimidad en crecimiento, en retroceso, crisis institucional, la idea es pensar, bueno, ¿cuál es el rol que tenemos hoy? Por eso yo ponía como título ese ¿qué hacer? ¿No? Ahí, parafraseando a Lenin, ¿no? De alguna forma, bueno, ¿qué hacer hoy? ¿Qué hacer? ¿Por dónde, cómo jugamos hoy? ¿Qué rol tenemos? ¿Cuál es esa encrucijada universitaria en función de la encrucijada de la sociedad que nos pone el virus, que nos pone la pandemia? Que es sanitaria, leviatán sanitario, dice Maritela Svampa, que también es económica, fundamentalmente económica, es social, es alimentaria, bueno, es ambiental. Bueno, frente a ese doble cruce de encrucijadas, el de la sociedad y el de la universidad, ¿y ahí qué hacer? Y bueno, yo de nuevo tomo Boaventura, pero después voy a pasar a tomar, bueno, a la producción que tiene que ver con el grupo de extensión, Claxo de extensión crítica. Avanzá una más, por favor, Claudio. Ahí lo que claramente nosotros entendemos que hay que hacer es, con la extensión crítica como vía política, epistemológica y pedagógica de la universidad, afiliarnos a ese nuevo paradigma en surgimiento, que no es de ahora, que viene de atrás, pero que esto de alguna forma lo reverdece, lo pone a tono, y que la extensión crítica, ahora la voy a caracterizar, de alguna forma sea esa guía política de la universidad que nos ponga a trabajar con los movimientos sociales que estén en los territorios en donde estamos trabajando, que nos ponga al lado de los sectores populares en donde estamos trabajando. Esa nos parece que es la respuesta, ese es el quehacer de la hora. El quehacer de la hora de la universidad pública tiene en la extensión crítica una herramienta, una estrategia súper privilegiada por excelencia, como clave de bóveda para reposicionar a la universidad trabajando junto con los sectores populares. Y ahí tomar la idea que nos plantea Boaventura, por eso decía que recurro de nuevo a Boaventura en un trabajito, es el mismo trabajo en el cual habla no, es otro trabajo distinto, es un trabajo de marzo. Este trabajo que yo cité ahora es un trabajo de esta semana pasada. En ese trabajo de marzo, que no me acuerdo el nombre que tiene, está por ahí, después si quieren, fue bastante difundido. Él dice, bueno, hay un rol, esta pandemia nos pone en una situación en donde la universidad debe responder con con estos cuatro ejes fundamentales, dice, que son las 4D, después uno termina viendo que son 4D, tiene que ver con esta encrucijada de la universidad debe llevarnos a generar una salida de la encrucijada mediante 4 movimientos sincrónicos, que son un proceso de democratización de la universidad pensando en el cogobierno y volver a instancias que superen estructuras de arriba abajo, de política vertical, de política básicamente fundada en lo institucional y rectoral, bueno, cómo repensar una dinámica democratizadora en la universidad que permita discutir entre el demos universitario, bueno, cómo incorporar fuertemente en la discusión a los estudiantes, cosas que pasaba y que pasan en algunas universidades, pero bueno, cómo retomar esa cuestión. Un proceso de desmercantilización
yo hacía lugar a eso cuando hablaba de la posibilidad de zafar de esa idea de matrícula, zafar de la idea de alguna forma presupuestar, bancar presupuesto trabajando con empresas, bueno, de alguna forma desmercantilizar ese proceso de enseñanza universitaria. Y después dos cuestiones que nosotros las incluimos fuertemente en el tema de la extensión crítica, que una es la posibilidad de descolonizar, y eso se afilia a pensar cuestiones vinculadas a la teoría decolonial, incorporar un pensamiento que nos saque del pensamiento europeo-céntrico como el pensamiento que dirige nuestra investigación, nuestra producción de conocimiento, nuestros formatos de vínculo con los sectores populares, que de alguna forma dé por tierra ese proceso de descolonización con los procesos de iluminación científico-cultural, académico-cultural, que en general la universidad hace cuando se vincula con los sectores populares, con pueblos originarios, con minorías, con población LGBT, con población vinculada a afrodescendencia, bueno, con todas las poblaciones con las cuales nos venimos vinculando, pero repensando el vínculo desde una posición decolonial. Y por fin plantea Boaventura, y eso lo hemos trabajado, e inclusive en los últimos tiempos hemos tenido una producción muy importante y una práctica muy importante de grupos de compañeras y compañeros en el marco de la universidad, vinculadas a la concepción de despatriarcalizar nuestras prácticas, nuestras vidas, y repensarnos como en nuestros vínculos entre mujeres y varones, bueno, repensar en profundidad esa vincularidad que ha sido marcada por un machismo estructural, que sigue imponiendo cuestiones realmente terribles en las relaciones humanas. Bueno, esa cuestión es la que plantea, me pareció bien interesante el planteo que hacía Boaventura y que, bueno, podemos tomarlos para repensar las prácticas de la extensión crítica. Por ahí estaríamos con por dónde caminar. Entonces habría que, si bien hay una caracterización ahí de qué universidad gestar, a punto de partida de esas 4D, democratizar, desmercantilizar, decolonizar y despatriarcalizar, nos parece que habría que trabajar en profundidad la extensión crítica como propuesta, como guía política de la integralidad, de las prácticas integrales, como guía política para la producción de conocimiento, como guía política para la formación integral de los estudiantes, como guía política de las concepciones metodológicas que tenemos en marcha cuando pensamos procesos de enseñanza-aprendizaje junto con estudiantes. Bueno, ahí me parece que hay que profundizar un poco, una cuestión que muchos compañeros la tienen, por supuesto, bien trabajada, bien profundizada, pero yo me voy a permitir igual tomarme 10 minutos para repensar un poco la extensión crítica en la pandemia con una cuestión que es una pequeña vueltita de tuerca que yo le he dado a esto. Avanzá una, Claudio, por favor. Que tiene que ver con qué es la extensión crítica en pandemia, que no es exactamente como la veníamos pensando. Yo creo que la pandemia, la crisis civilizatoria vinculada al COVID-19, nos pone algunos desafíos para pensar las prácticas extensionistas que hay que tomar en cuenta, que me parece, y bueno, yo de alguna forma, con algunos equipos con los que estamos trabajando en territorio, lo estamos haciendo. Yo por suerte pude mantener un trabajo no muy fuerte a nivel territorial, pero sigo trabajando a nivel barrial con algunos equipos interdisciplinarios y estas cosas las venimos pensando, y bueno, y sabemos que muchos equipos las vienen pensando. Bueno, ¿cuál sería esa guía, esas grandes guías teórico-conceptuales para pensar la extensión? Espero que los compañeros con los cuales ya hemos trabajado el tema, bueno, soporten un ratito esto, y los compañeras que toman contacto con el tema, bueno, que los motive a leer, a seguir construyendo juntos. Todos saben, todos aprenden y todos enseñan. Vieron que abajo de las consignas, de los ejes, de los grandes vectores que construyen la extensión crítica, hay algunos autores y autoras. Bueno, desde ahí, por lo menos yo lo he venido pensando con algunos compañeros con los cuales hemos estado escribiendo y trabajando juntos. Todos saben, todos aprenden y todos enseñan, y eso nos conduce directamente, dale Claudio una más, a esa idea de diálogo de saberes. ¿No? Diálogo de saberes que en los últimos tiempos se ha potenciado con una idea de ecología de saberes que viene fundamentalmente de Boaventura Sousa Santos. Boaventura se ha constituido en uno de los autores importantes
para pensar la sociedad y la universidad y la extensión en particular. Bueno, digo, ya tiene tiempo esto, tiene como más de 10 años, esta idea de ecología de saberes. Pero no es tan común verla manejada por los equipos de extensión. Entonces, por eso la traía, me parecía interesante manejarla. De alguna forma, la ecología de saberes, Boaventura la antepone a la monocultura de saberes derivadas de la producción de conocimiento moderna y posmoderna. De alguna forma lo que plantea es que la ecología de saberes atraviesa la frontera de la línea abisal. Él dice que la modernidad, de alguna forma, produce la sociología de las ausencias, por lo cual hay que generar una sociología de las emergencias, plantea. Esto dicho muy telegráficamente, y que la ecología de saberes habilita a la posibilidad de poder incorporar aquellos saberes que quedaron por fuera de la línea abisal, que es la que contempla el conocimiento moderno y posmoderno. Bueno, esa idea es la idea que originariamente estaba en los diálogos de saberes de la educación popular, de la concepción freudiana, falsbordiana, la concepción que tiene que ver con la investigación, acción, participación, con la educación popular, pero me parece que hay como una reemergencia del tema desde la concepción de ecología de saberes, que tiene sus connotaciones y que se incluye dentro de la gran propuesta de Boaventura, que son las epistemologías del sur. Bueno, me parece que ahí hay cosas interesantes para poder seguir trabajando, pensando, desafiándonos. O sea que todos saben, todos aprenden y todos enseñan, y como correlato íntimo esa idea, diálogo de saberes, ecología de saberes, coproducción o cogeneración de conocimientos. Yo puse algunos autores ahí que sería interesante manejar. Yo he estado manejando, he leído Sociología de la Vida Cotidiana de Heller y Conocimiento Cotidiano. Me ha dado algunos aportes muy interesantes. Heller es una aguda observadora y preguntadora de la sociedad capitalista. Gramsci, sin duda, ahí me metí a leer, lo tengo inconcluso. Digo, también declaro mis incompletudes, de mis búsquedas. Yo creo que son tiempos de búsquedas teórico-conceptuales, de ayudarnos entre todos a armar cimientos teórico-conceptuales que nos permitan tener más luz sobre la realidad en la cual estamos interviniendo. Bueno, estos autores y autoras son muy importantes. Paso al siguiente, da una más, por favor. Bueno, el tema de cómo concebimos la realidad a punto de partida de este diálogo de saberes y todos saben, todos aprenden y todos enseñan, concebirla como una realidad indisciplinada, decimos. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando decimos la realidad está indisciplinada, que la realidad cuando estamos en ella, entelequia teórica de la realidad, pero también práctica, nos hace preguntas, nos hace planteos que son imposibles de contestar desde la disciplina en la cual me formé, cualquiera sea ella, y que de alguna forma tiene que generar, para poder captarla, entenderla y transformarla, un proceso que pase por la interdisciplina y termine en la construcción de un proceso de diálogo de saberes. Pero debe necesariamente pasar por procesos interdisciplinarios. Cuando armo los equipos de la universidad para trabajar en campo, para trabajar en territorio, debo necesariamente recurrir no a la yuxtaposición de disciplinas, que es sumar profesiones, sino a procesos en donde las disciplinas, las profesiones y los actores de estas profesiones, las actrices de esas profesiones y disciplinas puedan generarse preguntas recíprocas, puedan construir ese objeto que es la realidad en forma conjunta para entenderlo y transformarlo, siempre con los sectores populares. O sea que de la interdisciplina de diálogo de saberes, de la interdisciplina de una cuestión endógena universitaria, equipo universitario, a un equipo ampliado, a esa idea de grupos motores que nos traen los compañeros españoles del Red CIMAS. Bueno, esos grupos motores se construyen primero como interdisciplinarios y necesariamente pasan a procesos de diálogo de saberes, a construcciones en donde no hay un solo saber que da cuenta de la realidad, a pesar de ser interdisciplinario, que requiere el saber popular, los saberes fácticos, los saberes cotidianos, para poder juntos pensar la transformación, entender y transformar la realidad. Me voy a hacer mención de que hoy
las lecturas emergentes del territorio son altamente necesarias, son prácticamente imprescindibles. Pensar que los territorios no se modificaron fortísimamente con la pandemia es estar alejados de lo que es la realidad. Debemos volver a, si no estamos en territorio y volvemos, debemos hacer lecturas de los emergentes territoriales. Y los emergentes territoriales son los nuevos procesos colectivos gestados por la pandemia, también las nuevas políticas públicas, pero fundamentalmente los nuevos colectivos organizados o protoorganizados que están dando respuesta a los sectores populares. Avanzar una más. Esta que viene ahora tiene que ver con la interdisciplina, y bueno, algunos de los autores con los cuales hemos trabajado, autoras con los cuales hemos trabajado, en este caso, bueno, después voy a trabajar un poco el tema de la formación de los equipos interdisciplinarios. Yo creo que si descuidamos este tema de la formación de los equipos, de la formación de todo el grupo motor, pero del equipo interdisciplinario, sobre todo en una a priori de campo, para después, durante campo, seguir profundizando la formación, creo que estaríamos cometiendo un error importante porque estaríamos yendo como inermes a la realidad, como sin elementos que nos permitan entenderla con mayor profundidad y complejidad. Una más. ¿Con quién trabajar? La extensión crítica trabaja fundamentalmente con esos colectivos. Con los colectivos nuevos, por supuesto, que han surgido, pero con los sectores populares como base prioritaria, con las organizaciones y movimientos populares. Yo creo que, si bien es importante trabajar con organizaciones, y de hecho lo hacemos, la extensión mucho trabaja con organizaciones y movimientos populares organizados, debe también tener un cuidado muy importante de trabajar con sectores que tienen procesos de organización incipientes, o que no son procesos de organización vinculados a antagonismo, lucha y construcción de alternativas. Siempre hay organización en los sectores populares, siempre hay redes, a pesar de que uno no las vea claramente. Pero me parece que, bueno, trabajar en esos sectores para la extensión crítica, lo que sí estamos convencidos, y lo hacemos desde los autores con los cuales hemos trabajado, y con los movimientos con los cuales hemos trabajado, que hay una línea de corte básico que es trabajar con sectores populares. No se trabaja con dominadores, no se trabaja con opresores, se trabaja contra los opresores y contra los dominadores en procesos que en algún momento pueden llegar a tener articulaciones, negociaciones, pero los procesos íntimos de la expresión crítica, los procesos de formación, de teorización, problematización, se dan en ese marco concreto que son los sectores populares con los cuales la universidad debe prioritariamente vincularse. Una más. Y bueno, todo lo rojo tiene que ver con lo que para mí, y puede haber más, ¿no? Digo, yo marqué con ese rojo las cosas que a mí me parece que deben ser tomadas con mucha profundidad, que ya estaban tomadas, pero que hay que tomarlas con mucha profundidad en esta vuelta a territorio para aquellas universidades que se hayan quedado en la virtualidad, y hay muchas, o una retomada de estas cuestiones de aquellos procesos de territorio que no se alejaron del territorio. Y creo que ahí, bueno, volver a tener métodos como los análisis de coyuntura para entender qué pasa en la vinculación de los sectores populares y la universidad, la análisis de coyuntura como un método de aproximación a la realidad del momento claramente coyuntural. Los procesos de formación, la detección a través de varias metodologías, aparte del análisis de coyuntura, como los mapeos y las cartografías sociales, de los nuevos colectivos, entender la esencia de los nuevos colectivos, entender los procesos inclusive en los nuevos colectivos de cooptación, de ideologización que se da, bueno, cómo está en algunos nuevos colectivos, por ejemplo, jugando la ideología dominante, cómo procesos que de repente son colectivos nuevos, vinculados a emergencia alimentaria, pero que están atravesados por cuestiones vinculadas a dominación, que puede tener costados religiosos, que puede tener costados políticos, pero que hay que hacer lecturas en donde entender cuáles son los atravesamientos ideológico-políticos de esos nuevos colectivos que están surgiendo. Claramente nosotros estamos viendo en el surgimiento de las ollas populares que hay colectivos que tienen como base una concepción sindical, una concepción gremial, una concepción de trabajadores y trabajadoras organizadas, pero también hay nuevos colectivos que trabajan en barrios populares, que trabajan en base a ollas populares y a resolver alguna cuestión vinculada a soberanía o bueno, en este caso es más a seguridad alimentaria, que están vinculados a
a cuestiones que atraviesan, que están atravesadas por poder y dominación. Bueno, hacer esas lecturas críticas de qué pasa con los colectivos con los cuales nos vamos a encontrar, nos seguimos encontrando, porque ya puede haber proyectos que ya estén en campo, o nos vamos a encontrar cuando vayamos al territorio. Y lo otro que me parece sustancial de esta extensión crítica es que para la extensión crítica siempre hubo una premisa fundamental, varias premisas, pero una fundamental, y es que la extensión crítica se concibe desde el pensamiento crítico y propositivo al sistema. Por eso que ahí nosotros hablamos de esas grandes tres patas que tiene el pensamiento de la extensión crítica, que es lo anticapitalista, lo antipatriarcal y lo decolonial o anticolonial. Y ahí, en esta época de pandemia, ha surgido un montón importantísimo de reflexión, de pensamiento colectivo, inclusive no solamente de pensadores y pensadoras intelectuales, sino también de movimientos sociales que nos dan cuenta de cuál es la realidad y nos traen, como por ejemplo nos traían, en este caso que cité, Bringel y Boaventura, una perspectiva de este proceso pandémico. Bueno, hay un montón de análisis muy interesantes que deben ser parte de los procesos de formación para los equipos de trabajo en campo que hoy están en territorio o que van a ir a territorio. Sobre todo, si bien claramente es un pensamiento crítico que debe incorporarse en la discusión de los docentes, debe necesariamente este tipo de pensamiento crítico sobre la realidad pandémica incorporarse en los materiales de estudio de los y las estudiantes que van a ir a territorio. Y ahí aparecen, yo puse una lista ahí de autores, hay más, pero ahí me parece que son algunos de los más importantes. Chomsky, Bonaventura Sousa Santos, Rita Segato, Enrique Dussel, David Hervey, Maristela Svampa, Guillermo Foladori. Puse al grupo Claxo Economía Feminista y Emancipatoria porque en los grupos de Claxo hay una producción muy interesante ahí, vinculado al tema. Sibeki, Raúl ha producido una cantidad interesantísima de artículos y un libro sobre movimientos sociales y su respuesta a la pandemia. Han, que es el filósofo coreano que vive en Alemania. Está Zizek, otro filósofo polaco. Bueno, hay una playa de pensadores y pensadoras que nos dan luz para entender estos procesos y que deben ser incorporados en los marcos teóricos de la extensión crítica hoy. Ahí hay pensadoras y pensadores decoloniales, antipatriarcales, anticapitalistas. Bueno, hay una combinatoria de, de un cimiento teórico-conceptual que es necesario hoy tener para poder entender la realidad, aproximarse a la realidad, inclusive para plantearles a esos autores si la realidad responde o no. Y la prueba de esas teorías, de esas elaboraciones teóricas, es en las realidades nuestras, ver si lo que están planteando se adapta o no, si tiene que ver o no, si predice o no. Bueno, esa es la idea de incorporar este pensamiento, que es un pensamiento emergente que arranca en marzo de este año. Hemos tenido un proceso vertiginoso de cosas. Si bien siempre es vertiginosa la realidad y el devenir histórico, en este caso, desde marzo acá hemos tenido un montonazo de cuestiones que deben ser incorporadas, de reflexiones que deben ser, de acciones, de prácticas, que deben ser incorporadas en los contenidos y en las metodologías que vamos a llevar al territorio. Termino con esta parte porque no quiero aburrir los demás. Avanzá una, por favor, Claudio. Porque además esta parte ya la vieron muchos compañeros. La IAP, la Investigación de Acción Participativa, es la guía de trabajo para nosotros, la guía de trabajo metodológica, no la guía de trabajar. Ahí hemos tomado de un montonazo de autores y autoras una guía metodológica flexible que nos permite trabajar en campo generando diálogo de saberes, con todas las dificultades que eso tiene, pero tenemos una guía metodológica estructurada, armada, en donde hemos tomado a un autor en particular, que es Michel Toalén, que es un trabajador social brasilero que propone su metodología de pesquisa-acción, investigación-acción, que nosotros la tomamos como formato básico y de ahí hemos incorporado cuestiones de la investigación militante de Fals, hemos incorporado cuestiones de María Teresa Silven, que ha sido una gran constructora de la investigación-acción participativa, de Maristela Svampa. Por ejemplo, de Maristela tomamos la idea que nos pareció muy interesante del intelectual anfibio, que nos parece que es altamente propositiva. Bueno,
de Bosco Pinto, sociólogo pernambucano, de Joel Martí y Villasante, que son del grupo CIMAS, Pichón Rivière, grupos operativos para pensar espacios de aprendizaje desde la concepción de grupos operativos, Freire, Rita Segato, y desde las contrapedagogías de la crueldad, bueno, Alfonso Torres Carrillo, desde sus metodologías de reconstrucción colectiva de la historia. Ahí hay todo un andamiaje teórico-conceptual a incorporar, hay que estudiar. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir incorporando en forma colectiva los aportes de estos compañeros, compañeras que nos dan luz a nuestras prácticas. Dale una más. Ahí no se ve, pero yo no lo veo, por lo menos capaz que ustedes tampoco, pero la idea general, el gran objetivo de nuestras prácticas de investigación-acción, de nuestras prácticas de extensión crítica, es la transformación estructural de la realidad, intentando que desaparezcan formas de explotación y no solo, sino formas de dominación asociadas a patriarcado, asociados a procesos coloniales y asociados a procesos vinculados al metabolismo del capitalismo. Esa es la idea general, ahí se ve todo. Construcción de procesos anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales. Eso es como una gran guía, la hemos trabajado un poco. Cuando hablo de procesos anticapitalistas, ¿a qué me quiero referir? Me quiero referir a intentar sustituir los procesos de competencia que genera el mercado y que genera la ley del valor y que hace que haya competencia intra y extrarramal y que sea la lógica del sistema, sea la competencia entre productores de mercaderías, sustituir esa lógica de competencia que de alguna forma lo que hace es diferenciación social y tirar para afuera a productores que tienen menores condiciones de productividad. Esa es la ley, ¿no? Esas son las leyes capitalistas. Romper eso con procesos vinculados a la economía social y solidaria, procesos vinculados al cooperativismo, procesos vinculados a la economía social. Esa es la idea, la construcción de procesos de no competencia a la hora de pensar la productividad, la producción. Procesos que tienen que ver con la agroecología. Yo puse acá, arriba, en el medio a la derecha, la agroecología como patrón tecnológico fundamental para pensar la producción a nivel rural. Bueno, la agroecología de alguna forma contempla cuestiones vinculadas al anticapitalismo. De alguna forma cercena, corta vínculos, mitiga los vínculos de dominación que tienen las clases sociales o las fracciones de clase sobre la clase campesina o sobre la clase o el modo de producción de la agricultura familiar. Ahí tenemos una discusión histórica entre autores si son clase, fracción de clase, modo de producción, pero lo importante es que la agroecología de alguna forma contribuye a desanclar la economía campesina, la economía familiar, de los vínculos de dominación que tiene con otros sectores, con los terratenientes, con los que venden insumos, con los que compran productos, con los que arriendan tierra, terratenientes, con los que dan crédito, ¿no? Inclusive con el Estado. De alguna forma hay que repensar esos vínculos y ver cómo disminuimos desde la agroecología y desde posturas que tienen que ver con este anticapitalismo los procesos de extracción de plus trabajo, dicen algunos teóricos, desde las economías campesinas o de la agricultura familiar. Paso al siguiente y me voy a avanzar una más. No, esa es la última, con esa voy a rematar. Dale a esa. Bueno, con esta idea de extensión crítica, ¿hoy qué tenemos en marcha en la universidad? Y básicamente tenemos, en algunos casos, producción de ciencia situada, vinculado, yo lo planteaba, pero a nivel de territorio, ¿qué hemos visto? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos algunas cuestiones vinculadas a respuestas en la virtualidad, por ejemplo, consultorios virtuales. Yo he visto en Uruguay, tenemos un ejemplo de un consultorio virtual en el programa integral metropolitano, es un grupo de estudiantes que atienden demandas concretas vinculadas a empleo y trabajo de los sectores sociales en donde está el programa integral metropolitano. Pero además tenemos ejemplos concretos de trabajo en territorio que se han dado a través de la modalidad del voluntariado en general. Y hemos tenido, por ejemplo, ejemplos importantes en Argentina. En Argentina ha sido, de lo que yo he sacado en limpio, hay 3 ejemplos muy importantes que son de voluntariados o de brigadas, que no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos casos de brigadas, en el caso de la Universidad de La Plata, que es la brigada Ramona Medina, que es una brigada de facultades exactas, que tiene un trabajo desde hace meses muy importante de acompañamiento y de estar junto con los sectores populares en los espacios de La Plata. Hay un trabajo muy fuerte hecho por la Universidad de Exactas, desde la facultad, si yo no me, vinculados a biología, vinculados a todo el tema de
de virología. Bueno, hay todo un trabajo muy fuerte. Ahí hay compañeros que están en el grupo de extensión crítica, compañeros y compañeras que están como docentes acompañando a un montón muy importante de estudiantes que se despliegan en territorio, que trabajan en territorio, que aprenden en territorio y que intentan acompañar los procesos. Voluntariados, hemos visto voluntariados interesantes en la facultad, en la universidad en la UBA. En algún momento, yo en abril encontré datos de que había 7.000 voluntarios de la UBA trabajando en territorio, ya sea en puertas de hospitales como en algunos barrios en los cuales hacían trabajo, por ejemplo, de vacunación o de hisopado. Lo mismo parecido a lo que hacían los compañeros de La Plata en la brigada Ramón Medina. Hemos visto trabajos muy interesantes del proyecto Cuidarás, que mucho más que un voluntariado o una brigada, era un proyecto de extensión universitaria que desplegaba la Facultad de Salud, creo que es de Salud o de Medicina, de Olavarría, en un trabajo comunitario, proyecto Cuidarás, ahí si lo buscan lo pueden encontrar. Hemos visto procesos importantes en la regional norte de Uruguay, vinculados a las ollas populares. Hemos visto algunos procesos. El otro día, por ejemplo, pude ver un trabajo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. Hay un montón de experiencias de este tipo que nos indican que la universidad puede estar en territorio, cuidando epidemiológicamente y sanitariamente su estar en territorio, su acompañar en territorio. Que podemos tener desde nuestros equipos de salud, de nuestros equipos médicos, de enfermeros, enfermeras, podemos tener cuidados suficientes para intervenir en territorio sin generar procesos epidemiológicamente peligrosos. Podemos hacerlo, lo estamos haciendo. No hemos tenido contagio, no hemos tenido contagio viral a punto de partida de estas prácticas. Eso tenemos esa constancia epidemiológica. Entonces podemos trabajar en territorio, es necesario que trabajemos en territorio, es necesario que vayamos como interdisciplina a territorio, es necesario que estemos hoy en territorio juntos, que revisemos la cuestión de la virtualidad como única forma de trabajo hoy con los estudiantes. Claro está, tenemos un problema. Esta cuestión de voluntariados o de brigadas es una cuestión que no implica a grandes cantidades de estudiantes. Nosotros precisamos tener una vinculación. Tenemos un problema con la pandemia, que es el hackeo a la extensión en territorio y sobre todo a la integralidad desde el punto de vista de las acciones curriculares obligatorias. Entonces, de alguna forma, hay que pensar también cómo mantenemos los procesos de voluntariado, cómo mantenemos los procesos vinculados a trabajos en territorio permanentes y al mismo tiempo metemos ese territorio dentro de la aula de una manera virtual. ¿Cómo hacemos para contactar los procesos que están viviendo muchos y muchas estudiantes en territorio con los procesos de virtualidad que estamos teniendo en la gran mayoría de los estudiantes y las estudiantes en la universidad? Ahí me parece que tenemos un reto importante. No sabemos cuándo termina la pandemia, no sabemos qué va a pasar el año que viene, si vamos a seguir pensando en que tenemos que seguir, si vamos a tener que seguir virtuales, fundamentalmente a la hora de los cursos. Bueno, ¿cómo hackeamos la virtualidad? La virtualidad nos hackea a nosotros las prácticas en territorio, las prácticas obligatorias, curriculares. Bueno, ¿cómo desde el territorio, desde nuestras prácticas vinculadas a voluntariados, con esa concepción de extensión crítica, cómo hackeamos la virtualidad? ¿Cómo de alguna forma traemos, y bueno, no es capaz de la mejor forma, pero de alguna forma buscar un método para atraer el territorio y en vez de tener el aula a la intemperie, cómo meter la intemperie al aula? Esa me parece que es uno de los desafíos. Que yo vi algunos ejemplos muy, muy incipientes en la UNE, en la universidad, allá creo que era en la Facultad de Medicina de Corrientes. De medicina no, de trabajo social. Me parece que ahí tenemos un desafío fuerte. Me parece que el desafío que tenemos es seguir el territorio de aquellas universidades, facultades que están, las que no están, las que están en fase virtual, ir a territorio con los cuidados necesarios para generar procesos epidemiológicos y sanitarios cuidadosos, pero volver a territorio, tratar de meter el territorio en la virtualidad, tratar de articular procesos que se dan en campo, que se dan en territorio, con procesos que se dan en el aula virtual, ver cómo complementamos, ver cómo de alguna manera seguimos construyendo esa idea de integralidad desde también una virtualidad que nos es impuesta. Y termino con esto. De alguna forma,
esta idea es mantener viva la idea de formación integral de los estudiantes. La formación integral de los estudiantes, que es la que más propone la extensión en territorio incorporada a la currícula, hoy está con problemas que hay que resolver, problemas que hay que enfrentar. Creo que tenemos algunos caminos para poder pensarlo, porque hay algunas facultades, algunas universidades que están caminando en esa dirección. Y mantener aquella idea, ¿no?, de esa formación integral de la cual hablaban estudiantes hace 100 años. Yo lo he usado bastante esta consigna, porque es una consigna que usamos en 2009, cuando hicimos el Congreso Latinoamericano de Extensión, y los estudiantes que trabajaban con nosotros nos propusieron la consigna del Congreso de Extensión de 2009, que era esta, avanzá una, Claudio, era esta, que tiene que ver con la formación integral de los estudiantes, que tiene que ver con cómo seguimos pensando en la universidad, y me parece que es como muy inspiradora esta idea, que nos debe hacer, desde hace 100 años, seguir pensando en la formación integral de los y las estudiantes y también del trabajo docente. Y decía, muchos de ustedes ya la tienen esta. Yo tomé esto de un trabajo que hizo la IEMBA, que es el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, en 2005, que fue un trabajo en donde salieron a Montevideo a mostrar el cogobierno de la universidad, la autonomía de la universidad, y en una de esas maravillosos afiches que hicieron los compañeros de la escuela, decía esto que traían los jóvenes de La Plata, que era el manifiesto a la hora del triunfo en 1920, que decía: basta de profesionales sin sentido moral, basta de pseudo aristócratas del pensamiento, basta de mercaderes diplomados, la ciencia para todos, la belleza para todos, la universidad del mañana será sin puertas ni paredes, abierta como el espacio grande y no virtual. Les mando un abrazo provisorio para seguir conversando. Deja de transmitir, por favor. Bueno, está, y me cansé además. Además me Bueno, cansé. muchísimas gracias, Berto. Ahora, si les parece, abrimos un espacio de diálogo, de intercambio, para quien quiera. Sí, Estoy bueno, escuchando, tengo preguntas, así que el que quiera me gustaría abrir el escuchar a micrófono. ver qué están haciendo los compañeros, compañeras, cómo la están viendo, por dónde pasa esta idea de la extensión en esta fase de pandémica y de virtualidad. Me gustaría ver en qué están, cómo están pensando, cómo están haciendo esto. Mientras tanto, voy a tomar un mate, estimadas compañeras. Hay que aguantar el silencio, no es changa, ¿eh? Mientras voy leyendo algún comentario del chat. Dale, dale. Vero Ecker dice: muy interesante, Humberto, tu exposición, siempre es un placer escucharte. Me quedé pensando en traer el territorio al aula en la virtualidad y cuando regrese la presencialidad también. Recuperar desde las cátedras los saberes previos de estudiantes para resignificarlos con los marcos teóricos y las prácticas propuestas desde los programas de las materias. No siempre se retoman los saberes previos y los aprendizajes informales de los y las estudiantes en la calle, en las cotidianidades. Está bien. No, y lo que plantea la compañera yo creo que es interesante, inclusive haberlo pensado antes, porque yo creo que no fue suficientemente pensado. Porque nosotros siempre decíamos, una universidad con muros bajos para salir y para que entren, ¿no? Siempre dijimos eso. Pero teníamos pocos, sí, por supuesto que había experiencias de sectores populares, organizaciones entrando en la universidad, había experiencias muy ricas, pero no era lo más común. Cuando pensábamos esa vinculación de diálogo de saberes, la pensábamos siempre en territorio, no la pensábamos en el territorio universidad, la pensábamos en el territorio circundante de la universidad. Y a mí me parece que también deberíamos profundizar esa idea de que la universidad sea habitada por los actores sociales, no ir a habitar nosotros el territorio, que también hay que hacerlo fundamentalmente, o sea que hacer como una desterritorialización mutua, ¿no? Desterritorializarnos nosotros y que también se desterritorialicen los sectores populares, que vengan adentro de la universidad a cuestionarnos, a preguntarnos, a aprender, a enseñarnos.
Eso me parece que lo hemos hecho, pero me parece que no sé, es mi visión. Capaz que en las universidades de ustedes es más frecuente, pero que no es tan frecuente. Que nosotros tengamos, por ejemplo, que invitemos, lo hemos hecho, nosotros hemos hecho esas cuestiones, hemos traído, cuando hemos trabajado a nivel barrial, hemos traído vecinos, vecinas, referentes, clasificadores, cartoneros, a una clase sobre medio ambiente, a una clase sobre, a espacios curriculares vinculados al tema, en donde hemos incorporado saberes distintos, ¿no? Por ejemplo, se me vino este ejemplo porque es muy importante. Bueno, ¿cómo pensar los procesos de ambientales vinculados a los residuos sólidos urbanos en un curso de salud pública que trabaja ese tema, sin pensarlo con los actores fundamentales del ambiente, que son, por ejemplo, los clasificadores de residuos urbanos en Montevideo, por ejemplo? Y a veces dábamos sensacionales clases en donde hablábamos específicamente de temas técnicos y no considerábamos la perspectiva y el saber de los actores que viven, por ejemplo, de la basura. Entonces, esas cuestiones nosotros las hicimos, pero no, yo creo que no está suficientemente instituida. No sé, creo que es lo que traía la compañera. Me parece que es este momento en el cual no podemos, nos debe hacer reflexionar en profundidad cómo mantenemos, después de este tiempo de aislamiento social, la presencia de los actores y actrices populares adentro de la universidad. En este caso probablemente sea virtual. Les digo un ejemplo que vi en el primer webinario que hicimos sobre el tema, que fue allá en marzo. Era una compañera de trabajo social que trabajaba con pescadoras en el río Paraná. Y que estaban trabajando, no me acuerdo qué planteo estaban trabajando en el aula, y lo que hacían era conectarse por WhatsApp con esta compañera pescadora, con la cual venían trabajando con anterioridad, y había un diálogo de una compañera pescadora del Paraná con el aula, y era virtual, y eso generaba, bueno, capaz que no es lo ideal, pero bueno, buscar alternativas para meter el territorio en aula, ¿no? En vez de desterritorializar la universidad para afuera, meter adentro, desterritorializando el territorio. Esas cuestiones, ahí hay un autor, geógrafo, Heisberg, que trae estas ideas de territorialización, desterritorialización, que son bien interesantes, que me parece que se aplican a pensar el territorio universidad y el territorio que siempre manejamos, que sería como la externidad al territorio. Les recomiendo un trabajo de Fabio Reguerena, recientemente publicado, que habla de repolitizar el territorio y el poder, e incorpora estas discusiones. Está muy bueno el trabajo de Fabio. Capaz que después, Claudio, vos lo podés distribuir, en donde analiza estas cuestiones vinculadas al territorio y universidad. Yo lo estoy usando ahora para unos cursos que estoy dando. Está muy buena esa reflexión que hace, que ya habían hecho otros, ¿no? Pero que Fabio la retoma del territorio y universidad y el territorio no universitario y cómo eso se articula dialécticamente, cómo podemos jugar con esas dos ideas, que no son contradictorias y sí complementarias. Perla Torres dice que nosotros hemos tenido esos diálogos, pero como dice Humberto y Verónica, siempre desde la universidad hacia afuera. Clases públicas en una biblioteca. Hoy se habla de aula invertida. ¿Esto sería invertir el territorio? Claro, sí, de alguna forma sería, traer el territorio al aula. Nosotros históricamente hemos hablado, también yo te decía recién, ¿no? Ya lo hemos hecho eso, pero me parece que fundamentalmente cuando hablábamos de extensión crítica, de extensión dialógica, era poner el aula a la intemperie, trabajar a la intemperie del aula, decíamos. Eso era muy bueno porque de alguna forma desestructuraba la metodología bancaria, docente-estudiante, ¿no? De alguna forma la hackeaba porque le agregaba un actor que sabía y que enseñaba, ¿tá? Que de alguna forma compartía conocimiento, compartía saberes con estudiantes y docentes. De alguna forma rompía el binomio bancario, al decir de Freire. Y eso lo hacíamos en territorio, pero me parece que podemos pensarlo para que también eso pase, para una desestructuración de la metodología bancaria en la pedagogía universitaria, trayendo, convocando, invitando, convidando a compañeros y compañeras de los sectores populares a estar en el aula,
a estar en el espacio universitario. Esa cuestión me parece que hay que combinarla, y me parece que ahí hay una condición interesante, que es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos centros universitarios desplegados en el territorio de la universidad, y acá tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la Universidad de Mar del Plata tiene centros comunitarios, la Universidad de La Plata tiene centros comunitarios, nosotros tenemos los programas integrales, la Universidad de Rosario tiene el PAT, que es el Programa Académico Territorial, con sedes en territorio. Cuando tenemos esa construcción universitaria implantada en territorio, ahí es mucho más fácil que los sectores populares vengan, porque no van a... los muros son mucho más chiquitos. Igual pueden ser sedes en donde no vengan los sectores populares, pero me parece que esa condición de territorio permanente de la universidad afuera, ¿no? Una desterritorialización desde los programas integrales o de los centros comunitarios, ayuda mucho a esta idea. Por eso nosotros nos afiliamos mucho a esa idea de programas integrales en territorio o centros comunitarios, como una propuesta bien articuladora del diálogo de saberes, porque nos acerca al territorio otro. Y es como, bueno, lo que planteaba el compañero o compañera, estamos de acuerdo con eso. Casualmente ayer tuvimos con Romina, Santiago y bueno, estaba Corrado de la Universidad de Córdoba una charla sobre el programa académico territorial, los centros comunitarios, Claro. Cómo construir esa agenda. Sí. Claro. Yo creo, en este momento tener eso para contestarle como universidad a la emergencia, a la crisis civilizatoria es muy importante. Si uno analiza, por ejemplo, a punto de partida de conversas que hemos tenido con Romina, con Fabricio, con Néstor, bueno, con varios compañeros de la Universidad de Mar del Plata, hemos visto que la presencia de los centros comunitarios, ahí Romina puede plantearlo ahora. Por supuesto, te pedimos que lo plantees, Romina. No es que puede, sino que lo va a plantear. Tenemos ahí una posibilidad de acercamiento maravilloso de la universidad a los sectores en territorio. Entonces me parece que tenemos que insistir en esa propuesta. Eso me parece que es una gran estrategia que no está suficientemente puesta en cancha. Yo creo que no hay tantos ejemplos de centros comunitarios, de programas integrales, de programas universitarios integrales en comunidad. Hay ejemplos, pero no es lo que abunda. Yo diría que de las 50 y pico de universidades públicas argentinas, de las nacionales, no sé, yo no tengo todo el panorama, pero no creo que haya más de 10 que tengan despliegues territoriales en Argentina. Y estamos hablando de la universidad, y esto no se agranden lo que les voy a decir, pero se los voy a decir, porque yo ando bastante por América Latina, en la propuesta extensionista, yo creo que la propuesta extensionista argentina es una de las más avanzadas hoy por hoy. Creo que hay un despliegue muy fuerte de trabajo en territorio, de compromiso social universitario, pero aún así uno encuentra de que el trabajo territorial permanente, sistemático, el enclave territorial en las universidades argentinas no es tan frecuente como uno esperaría en función de los avances que tuvo la extensión en Argentina, que han sido, la verdad que muy importantes, muy importantes. Romina, te escuchamos, si querés. Buenas tardes, ¿cómo les va? Algunos por ahí ya me escucharon ayer, que fue también un poco el tema. Sí, yo ayer contaba lo siguiente, contaba que la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene 9 centros de extensión y Humberto, te cuento, lo dije ayer también, ya tenemos la inauguración de los 2 próximos que son para el próximo año. Queremos ir. Me parece muy bien, y particularmente el último que se va a abrir, que es en una zona que no me acuerdo si finalmente estuviste, que es una zona rural yendo hacia Sierra de los Padres. La demanda es invertida en el sentido de que hasta ahora fue la universidad la que hizo un relevamiento de dónde poner un centro de extensión, y en este caso hay una demanda puntual de las organizaciones sociales de ese territorio que le piden a la universidad un centro de extensión. Está pensado desde el territorio y desde sus actores y no desde la universidad esa demanda, lo cual es bueno. por sí un movimiento muy interesante. Qué bueno. Esta es la planificación del año próximo si todo va bien y se puede.
Sí, los centros de extensión fueron claves en la actuación que tuvo la universidad en la pandemia. Pero yo decía ayer, nosotros tenemos 9 centros de extensión y Mar del Plata tuvo un movimiento espontáneo de vecinos de los distintos barrios, que fue la organización de los comités barriales de emergencia, para mostrar la diferencia de a dónde llega la universidad y a dónde la organización vecinal. Ellos tienen 33 centros barriales de emergencia. Nos pasa por arriba. Mucho, mucho. Pero lo que nos permitió fue articular rápidamente y estas oportunidades que sí abre la situación de la pandemia, digo situación porque va más allá de la enfermedad, sino de lo que pasa a nivel sociocomunitario, hizo este crecimiento de movimientos que se organizó rápidamente y que inmediatamente empezamos a acompañar, como vos planteabas un poco en esta primera parte, esa organización espontánea de los vecinos. Lo que hicimos fue articularnos y sumarnos a los diagnósticos que ellos mismos realizaban de los territorios y crear conjuntamente, pensando, digamos, en espacios compartidos, qué dispositivos podíamos poner a disposición de lo que ellos iban relevando como necesidad urgente. Entonces, las respuestas que se crearon fueron en función de esas urgencias, ellos lo llamaron alarmas, ¿sí? De esas alarmas territoriales. El movimiento que se dio es interesante. Construir esa relación territorial nos hubiese llevado años, claro, si no hubiese estado esta situación particular. Y nos permitió armar este potencial que nos va a dar otro trabajo a partir del año próximo. O sea, ya estamos trabajando, pero se incrementó de tal manera la articulación que es otra la potencia con la que vamos a seguir trabajando. Y por ahí, para ilustrar, como algunos me parece ejemplos interesantes que van surgiendo, yo contaba que en esta línea asistencial que la urgencia nos planteó, en un primer momento hubo entrega de alimentos, ¿no? Además de los elementos sanitarios que la misma universidad pudo producir para repartir en los barrios, como el alcohol en gel, esto que contabas, tapabocas, etcétera, etcétera. También hubo una entrega de alimentos. Y eso se dio, voy a decir, en finales de marzo, principios de abril, cuando los comités barriales de emergencia recién estaban apareciendo e intentaban legitimarse, digamos, en las zonas en las que estaban trabajando. Esa presentación acompañada que ellos hacen por la entrega de alimentos de la universidad les permitió empezar a armar el vínculo de confianza, porque llegaron con lo que tenían que llegar en los tiempos que tenían que llegar, que no fueron los tiempos de las políticas públicas, ¿sí? Del municipio, de la provincia. Y a la vez la presencia de esos coordinadores de los comités dentro de la universidad, porque hicimos una reunión de intercambio, legitimó la función que estaba teniendo Extensión en esa construcción. Quiero decir, este diálogo de saberes y este intercambio de representaciones y de representación conjunta ante los barrios de la comunidad, pero también ante la propia universidad, fue importantísimo, ¿sí? para ambas partes en lo que estábamos trabajando. Y otra anécdota que querría contar, pasado todo esto, los estamos acompañando también desde comunicación comunitaria, lo veo a Luis Barreras ahí, que junto con Puca Molina están haciendo una capacitación en Mar del Plata de comunicación de la extensión crítica. Se hizo un acompañamiento con algunos equipos de Mar del Plata, porque ellos nos decían, no tenemos manera de registrar lo que está pasando y es histórico. Lo que está pasando en los barrios como organización vecinal es histórico y no tenemos cómo registrarlo. Entonces se armó un equipo que fue acompañando también este registro y es un material que nos va a quedar para seguir trabajando. La semana que viene empieza una capacitación en la Facultad de Psicología, que es un espacio de formación de prácticas sociocomunitarias para estudiantes. Ese espacio se va a trabajar con equipos mixtos, donde hay representantes de estos comités barriales de emergencia, conjuntamente con docentes y extensionistas, que van a trabajar con los estudiantes esta experiencia.
un poco esto de la intemperie al aula, que planteaba Humberto y que planteaba también la compañera, en donde empiezan a ser referentes de formación los compañeros que están en los comités barriales de los estudiantes universitarios, lo cual no me parece Buenísimo. poca cosa. No, Bueno, un ejemplo eso precioso. cuento, eso cuento. Ejemplo precioso ese último. Y yo contaba también en otro conversatorio, que no me acuerdo ahora cuál fue, porque como decís, hemos tenido muchísimos. Uno de los dispositivos que se crearon, que fue Cuidar a quienes cuidan, y que es el acompañamiento a referentes barriales, sobre todo mujeres, responsables de merenderos y comedores de nuestra ciudad, a partir de la sobrecarga subjetiva y emocional que tiene el entregar las viandas, que se han multiplicado brutalmente en estos tiempos. Y entonces, volviendo al tema del diálogo de saberes, yo decía, bueno, nosotros podíamos ayudar a pensar, podíamos acompañar, pero poco sabemos los universitarios de cómo administrar la pobreza. Entonces, sin esa experiencia, lo decías vos, con la gente que vive del basural, ¿no? Eso nos pasa también en Mar del Plata. Los universitarios hay cosas de las que no sabemos nada. Si esto no es con la experiencia, la afectación y el saber popular, no hay construcción posible. Y esta fue otra de las experiencias que llevamos adelante. Bueno, hasta ahí. Gracias, Romy. Hay de otra. Susana Montenegro, mi percepción sobre la situación pandemia en mi universidad, la Universidad Nacional de Tucumán, asistimos a una parálisis e inacción casi total por parte de los funcionarios que la conducen respecto a las situaciones que atraviesan los colectivos más vulnerabilizados. Proyectos de extensión adaptados a la emergencia presentados en marzo aún esperan ser aprobados. Esta situación ha abierto un abismo entre grupos de extensionistas y funcionarios, desconexión, falta de sintonía y sentimiento de impotencia, lo que nos desafía a la búsqueda de nuevos soportes, nuevas maneras de gestionar los proyectos de extensión, tal vez apoyados en plataformas de sostén político fuera de la institución. Tal vez las organizaciones de la sociedad civil, pregunta, estamos buscando salida a este atolladero. Sí, me pareció que más que una pregunta es una reflexión bien complicada de la compañera, ¿no? Bien compleja de resolver. Pero bueno, me parece que es una de las cosas que nos está pasando, ¿no? Tenemos trabas, seguimos teniendo trabas fuertes para dar la respuesta vinculada a compromiso social universitario, en algunos lados. En otros, bueno, como recién contaba Romina, la cuestión es completamente distinta. Ahí Perla Torres plantea que, se me corrió, tal vez tengamos una oportunidad que da la pandemia en las carreras que se implantan en localidades pequeñas, es que tenemos a los estudiantes diseminados en todos los territorios y la virtualidad, la aula, para sostener la organización y para propiciar el diálogo y la reflexión. Y Verónica, en las experiencias de los centros de extensión, podrían contar brevemente cómo lidiaron con las tensiones burocráticas, institucionales y obstáculos que se presentaron para construir e instalar los centros. Pregunto esto porque también aprendemos de los obstáculos y fracasos. Gracias. Somos una universidad relativamente nueva y la propuesta de los centros para favorecer la integralidad de funciones es muy interesante. Vero Becker, de la universidad nuestra, la Universidad de Río Negro. Sí, ahí yo dejaría a los compañeros que construyeron centros. Nosotros construimos una dimensión distinta, que son programas integrales en territorio que son bastante más grandes que los centros. Por eso capaz que la pregunta de Verónica la puede contestar, capaz que yo no tengo tanta experiencia en la construcción de centros como más chicos, que me parece que es la experiencia de los centros de Mar del Plata. Nosotros lo que construimos, nosotros veníamos de una experiencia de construcción de un gran programa territorial que se llama APEX, que se creó en el 92 y que todavía existe. Hoy tiene casi 30 docentes de toda la universidad, vinculada al sector del área de la salud. Y cuando yo estuve en la Secretaría de Extensión, en el Prorectorado, creamos un nuevo programa del otro lado de Montevideo, que se llama Programa Integral Metropolitano, pero que tuvo un montón de cuestiones, nos dio mucho trabajo, fue muy trabajoso, pero era un momento de mucha dinámica estudiantil transformadora.
que cuando aparecen esos momentos en donde los estudiantes organizados se ponen al frente de los procesos, plantean cosas, demandan cosas y son parte activa del cogobierno, ahí esos son los momentos, por lo menos para el caso de la Universidad Uruguaya, son los momentos de construcción de cosas nuevas y que nos avanzan hacia lo popular. Y ahí construimos el programa integral metropolitano, que inclusive, bueno, que trabaja en un barrio muy grande, con microterritorios, pero que tiene una casa, que es la sede del programa, pero el programa no tiene una dimensión pequeña, sino que es un programa en donde hay, en esos grandes barrios, hay cerca de, bueno, hay 200.000 habitantes, no, por supuesto no se trabaja con todos, pero se trabaja con un equipo docente hoy creo que hay, si no me equivoco, entre 12 y 14 compañeros universitarios de todas las disciplinas, o de todas no, pero de por lo menos 6, 7, 8 disciplinas, que son los que construyen demanda en territorio y que al mismo tiempo construyen demanda en las facultades y en la universidad. Y esa construcción de demanda bisagreada, ¿no? Son como que bisagrean, ¿no? Como que articulan lo que pasa en territorio, construcción de demanda territorial y construcción de demanda en la universidad, como que juntan los dos territorios y hacen posible que haya acciones universitarias en espacios trabajados previamente por ese equipo interdisciplinario. Eso nos costó mucho, inclusive nos costó mucho dinero. A la universidad le costó y le cuesta un presupuesto importante, pero que bien vale la pena tenerlo porque es un dinamizador muy fuerte junto con el otro programa de salud de las prácticas integrales. Yo diría que, me animo a decir, miles de estudiantes por año en situación normal a hacer prácticas en los barrios, coordinadas, pretrabajadas por este equipo interdisciplinario que es el que hace la construcción original de la demanda. Creo que es una dinámica distinta a la de los otros comunitarios, que ahora, digo, por lo que yo pude ver en Mar del Plata, ahí la contará Romina, pero para nosotros ha sido como un gran avance estas ideas. Inclusive en esos centros, que son centros académicos también, hay líneas de investigación. Por ejemplo, hay una línea de investigación muy fuerte sobre hábitat, sobre medio ambiente, sobre trabajo, sobre cuestiones ambientales. Bueno, hay también, no solamente son cuestiones vinculadas a anclaje, construcción de demanda para anclaje de universitarios, sino que esos equipos también producen conocimiento, son docentes que dan clase, que investigan y que además acompañan y producen procesos extensionistas. Entonces, a mí me parece que es un proceso, no sé, uno está como, el PIN es prácticamente como un hijo, ¿no? Nosotros lo gestamos allá en 2008, lo peleamos, lo gesteamos, le peleamos presupuesto, lo pusimos en la cancha, lo acompañamos. Yo durante 3 años con 2 compañeros fui la coordinación política del programa, siendo secretario general. Entonces tengo mucho puesto ahí, ¿no? Me lo hace ver como, bueno, uno a un hijo siempre lo ve bien, pero me parece que tiene sus méritos esa construcción. Ahora, no se dan en cualquier momento. Esas construcciones se dan en momentos de flujo político e ideológico de una concepción de universidad en donde los estudiantes en general juegan un rol clave, que es el rol de estudiantes organizados peleando por una forma distinta de aprender. Y eso se da a través de, en los casos nuestros, ¿no?, de gremios estudiantiles, que es el caso de la FEU, de la Federación de Estudiantes, que tuvo como su propuesta allá en el 99 un nuevo programa integral, que después cuando, bueno, llegamos con Arocena como rector, yo llegué como prorector, nos pusimos a trabajar en eso y tuvimos masa crítica, tuvimos un grupo sujeto en donde los estudiantes pudieron instituir, ¿no? Fueron instituyentes de ese instituido que venía funcionando, y bueno, ahí estuvo la segunda reforma. Pero bueno, yo creo que es esa composición de fuerzas y de poder entre el academicismo y lo popular de la universidad, y cuando hablamos de popular no hablamos de una cuestión que no sea académica, ¿no?, pero hablamos de cuestiones que no son academicistas, que es como una contradicción, ¿no? En esos casos, cuando hay esa tensión a favor de los procesos más académico-populares en la universidad, ese es el momento de concretar esas cuestiones. Y además tuvimos un presupuesto universitario muy fuerte. En los primeros 5 años del gobierno progresista, el presupuesto se fue a un 70% más al que venía históricamente. O sea que hubo también posibilidad de bancar
una propuesta que hay que financiarla. La universidad en territorio implica logística, implica despliegue, implica cargos docentes, implica funcionarios docentes y no docentes, implica vehículos, implica financiamiento para pagar cosas, para hacer actividades académicas, para hacer actividades de extensión. Hay que, si no es todo ilusión, ¿no? Si no es, es muy ingenuo pensar esto. Esto es una disputa político-ideológica. Nosotros lo pudimos hacer cuando tuvimos una coyuntura favorable a esa tensión política e ideológica en donde el academicismo estuvo como replegado. Cuando perdimos ese trabajo estudiantil fuerte y tuvimos una FEU que se empezó a dividir, claramente el bloque histórico, dijera Gramsci, se desarmó. Y hubo una nueva constitución, otro bloque histórico que tomó el comando, hegemonía desde otro lugar. Y en parte no terminó con todo, pero cerró 2 centros de formación popular, que habíamos creado uno en el norte del país y otro en el sur con organizaciones, para ver cómo es la dinámica esa, ¿no? Pensarlo esto también, compañeros, como una cuestión política, ideológica, de disputa política, no partidaria, pero sí disputa política de qué sentido le damos a la universidad, qué sentido le damos a la extensión, por dónde pasa su trabajo, sus propósitos, sus vinculaciones, con quién sueña junto la extensión en la universidad. Si lo hace con las empresas, ¿no? O si lo hace con los sectores populares. Ahí me parece que hay una disyuntiva importante. Romina, no sé, perdón, Claudio. Sí, sí. Sos vos que asignás la palabra. Perdón. No, estamos entre amigos, ¿no? Bueno, yo comparto esta idea que propone Humberto. Es una decisión política. Una decisión política implica un apoyo y un hacer de las gestiones, una decisión a ese nivel. Por lo tanto, por supuesto que eso lleva una inversión, no voy a decir un costo, lleva una inversión. Tienen plantel docente. Cada centro de extensión universitario de Mar del Plata tiene un equipo mínimo. Es distinto a como está pensado en la UDELAR, porque nuestros centros de extensión no tienen estructura propia, no tienen edificio propio, sino que están montados como estructura mixta con alguna organización del barrio. Una escuela cooperativa, una sociedad de fomento, ¿sí? Que nos prestan la estructura edilicia desde la cual funcionar. Pero la decisión política también tiene que ver con esto que decía Humberto, no solamente en cuanto al apoyo que uno logra en gestión, en el sentido de que lleve la inversión para que sea sostenido en el tiempo, sino que también tiene que ver con el sentido y la lógica de aquello que instituimos, ¿no? Como, en este caso, como centro de extensión. Porque si no, otra manera de pensar la extensión en territorio es una universidad extendida hacia el territorio, donde la lógica lo que hace es repetir el academicismo, la presencia administrativa, que quizás fue, algo de esto empezó con el origen, era acercar la universidad. Era poder orientar a quien quisiera acercarse o si quieren un espacio donde poder hacer capacitación. Bueno, fue todo un trabajo el entender y definir cuáles eran las funciones de un centro de extensión universitario en los distintos barrios de Mar del Plata o de la región, porque tenemos otros que están fuera del Partido General Pueyrredón, y qué funciones debían cumplir. Y en este momento tienen esa función de bisagra que describía Humberto, en donde la lectura y la construcción de demanda que se hace desde el centro de extensión para nosotros es un insumo en las convocatorias a proyectos, por ejemplo, ¿sí? Y esto puntúa de una manera distinta al momento de que alguien se presenta. Bueno. Entonces, hay una lectura y una construcción de la demanda, y en función de eso nosotros ponemos cuáles son las líneas prioritarias. Eso orienta a la convocatoria de proyectos. Entonces hay una articulación permanente entre cualquier iniciativa de actividad o proyecto de extensión y la lectura que se hizo territorial de las necesidades más urgentes o más demandadas por esos territorios.
Leo ahí alguna reflexión de Lucho Barreras. Si la nueva generación aspira a ser cada vez menos categoría para ser cada vez más función dentro del cuerpo social. No queremos imponer una verdad sustantiva, no queremos conducir, queremos que cada uno tenga capacidad para concurrir con su esfuerzo consciente a preparar el resurgimiento fecundo y dinámico de la humanidad reconciliada. Manifiesto Centro de Estudiantes de Derecho de 1920. Empatía, co-construcción del cuerpo social, diálogo de saberes, la lucha por esa construcción de los lazos que hablamos ayer. Dejo sus saludos Talevi y bueno, Verónica agradece la intervención. Si tienen alguna reflexión o pregunta más, y si no vamos cerrando, no es que quiera, me quedaría, pero pobre Humberto tiene en media hora, es como los cines de antes, los que son un poco más grandes. Es una matiné extensionista, Claudio. Están invitados. Ahora Claro, vamos a hablar con compañeros de los pueblos originarios sobre el tema de tierra, territorio. Tal cual. 6:30. Están invitados. Tomen un Así mate. que bueno, aprovechen porque es la última función de hoy, ¿no, Humberto? Ya sí, sí. No, después me voy para Piriápolis. Perdón, ahí yo sé que varios van a quedar envidiándome, pero verdad, sí. me voy a Piriápolis de noche y mañana espero que sea un lindo día. Pero bueno, está. Algunas cosas todavía son buenas en esta vida, por lo menos Me parece bien. para algunos de nosotros. Lucho, ya vendrás por allá. Y Romina, vos Si no también. Bueno, hay... todas y todos están invitados. Hemos hecho reuniones importantes extensionistas. De Me ahí la perdí, sí. hemos conspirado bastante y seguiremos conspirando en tiempos post-pandémicos. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, bueno, están los agradecimientos en el chat. Esperemos encontrarnos el año que viene, Humberto, en la Universidad de Río Sí, Negro. claro, claro. Muchísimas gracias a todos y todas. Nosotros, la verdad que con este encuentro, ya por este año cerramos los encuentros virtuales, claramente. Ha sido un placer cerrarlo contigo, Humberto, y muchísimas gracias a todos y todas. Nos estaremos seguramente viendo en algún otro encuentro virtual de alguna otra universidad, y muchísimas gracias nuevamente por compartir. Dale, muchas gracias a ustedes. Gracias, Humberto. Espero que no se hayan aburrido los compañeros que ya me escucharon 500 veces, pero intenté renovar algo, por lo menos. Pero bueno, no sé si pude. Pero uno intenta hacer el esfuerzo de estar a la altura de todos ustedes, todas y todos ustedes. Les mando un abrazo. Siempre es muy desafiante, estos encuentros son muy, muy buenos. Y bueno, esperemos que el año que viene nos encontremos y nos compartamos mate. Un abrazo. Así sea, un abrazo grande. Chao.